del examen, perdón, de las clases, que particularmente es mi posición, es que ustedes, no es para que ustedes obviamente sean cirujanos bariátricos, ¿no? Sino la finalidad o el objetivo es que ustedes como médicos generales puedan recomendar o puedan brindar asesoría a pacientes que requieran este procedimiento, le puedan detallar, vamos a decir así, en quiénes está indicado, en qué momento está indicado y cuáles son los principales procedimientos bariátricos que existen. Y luego la segunda clase es con respecto a lo que es el cáncer gástrico, ¿no? Es el cáncer gástrico o el cáncer de estómago, que es la patología quirúrgica oncológica más frecuente dentro de lo que son los cánceres del aparato digestivo, que ustedes conozcan en primer lugar cómo es que se asocian los factores del riesgo para el cáncer gástrico, cuáles son los tipos de cáncer gástrico que localiza con mayor frecuencia, y básicamente el tipo de cirugía que desarrollamos en este tipo de... Bueno, vamos a tratar de avanzar, como les digo. Bueno, a modo introductorio, vamos a decir que la obesidad actualmente es considerada un gran problema de salud pública a nivel mundial debido a su alta fecha e incidencia, no solamente en países occidentales, sino básicamente a nivel mundial. Prácticamente no existe algún país en el mundo, incluso los países, los mal llamados países del tercer mundo, subdesarrollados, que no tengan este problema de la obesidad. Se estima que aproximadamente son 300 millones de personas en el mundo que sufren de obesidad, siendo la obesidad al día de hoy considerada la segunda causa de mortalidad precoz y evitable después del tabaquismo. Pero también es muy probable que la obesidad supere al tabaquismo, es decir, se convierte en la primera causa de mortalidad precoz y evitable si es que no tomamos medidas necesarias para tratar de contrarrestar este gran problema de salud pública. Que el tabaquismo por muchas décadas significó, o bueno, hasta el día de hoy significa un gran problema de salud pública. Sin embargo, debido a estas políticas, estas agresivas políticas de publicidad, tratar de detener el tabaquismo, como son el hecho de la famosa frase o el famoso eslogan de que fumar es dañino para la salud, que se encuentra presente en todos los centros donde se expenden cigarrillos, o incluso en las mismas cajetillas de cigarrillos. Incluso hasta hace algunos años se publicaban fotografías de personas con cáncer de pulmón, con cáncer de estómago, con quizás algo agresivas, ¿no? Políticas publicitarias algo agresivas, hicieron que los índices de prevalencia e incidencia del tabaquismo, por lo menos tengan la tendencia a aplanarse, ya no sea una curva ascendente de forma progresiva. Algo parecido se está tratando de hacer con el tema de la obesidad, ¿no? Actualmente en nuestro país se ha implementado la famosa ley de los octógonos, ¿no? Que son estos famosos cuadros de color negro, en las cuales en todo producto que se expenda, ¿no? En el cual nutricional, un alto contenido de elementos nutricionales tóxicos o que puedan generar obesidad, tiene que haber este aviso, ¿no? Alto en grasas saturadas, producto alto en azúcares, alto en sodio, contiene grasas trans, que sabemos que todos estos productos que están inmiscuidos dentro de lo que son estos octógonos, son elementos que van a conllevar a grandes problemas de salud pública, dentro de ellos la obesidad. Entonces, en la actualidad, según esta ley de octógonos, es obligatorio que todos estos productos lleven este aviso. Entonces, se está tratando de simular o de imitar, perdón, lo que se hizo con el tabaquismo, y esperemos que tenga o que exista vamos a decir así, las curvas de la obesidad vayan disminuyendo. ¿No? La obesidad es una enfermedad que mata. Voy a poner el puntero. La obesidad es una enfermedad que mata mucho más que el SIDA, mata mucho más que los accidentes de tránsito, ha matado mucho más que la guerra civil en Siria, mata mucho más que terremotos, huracanes e inundaciones, e incluso ha matado mucho más que el COVID. Se estima que el COVID, aproximadamente en el año más fuerte de la pandemia, que fue en el año 2020, llegó a matar a 2.2 millones de personas. ¿No? La obesidad más o menos anualmente llega a matar a 2.8 personas. Y como ya les dije, siempre la curva de la obesidad en todos los países, sea cual sea la región, siempre va en una curva ascendente. Rápidamente, con respecto a la obesidad. Existen varias definiciones para obesidad. Nosotros básicamente, vamos a decir así, la definición básica es el exceso de peso a expensas del tejido adiposo o el tejido graso. Nosotros tenemos el tejido adiposo constituye lo que nosotros conocemos como la masa grasa, y la masa grasa está constituida por la grasa corporal y la grasa visceral. Se estima que si en el hombre existe más del 25%
superficie corporal está constituido por la masa grasa, eso es una definición de obesidad. O en el caso de las mujeres, si el porcentaje de masa grasa es superior al 33%, ¿no? Lamentablemente, el poder medir el porcentaje de masa grasa requiere de algunos valores, vamos a decir así, clínicamente no es tan fácil cuantificar o medir. Por eso es que se utilizan algunos indicadores o parámetros clínicos para poder definir obesidad. Y el mejor parámetro clínico para la definición de la obesidad, por lo menos para nosotros los cirujanos, es el famoso índice de masa corporal. El índice de masa corporal es el cociente que sale es el cociente que da que es el resultado de dividir el peso sobre la talla al cuadrado, ¿no? Y se considera una obesidad aquel paciente que tiene un índice de masa corporal superior a 30, ¿no? Y existen obviamente varios tipos. Tenemos obesidad tipo 1, que va de 30 a 34.9, obesidad tipo 2 moderada, de 35 a 39.9, obesidad grave o mórbida o tipo 3, que es aquí mayor de 40, y en la actualidad existe también obesidad extrema o superobesidad, aquellos que tienen un IMC de más de 50, e incluso en la actualidad existen el famoso super obeso, obesidad súper extrema, que son pacientes que tienen índice de masa corporal que superan los 60 kilos por metro cuadrado, que son realmente pacientes cuyo peso supera los 230, 240 kilos, ¿no? Existen otros parámetros clínicos, como el perímetro de circunferencia abdominal, ¿no? Que es más utilizado por otras especialidades como son endocrinología o cardiología, ¿no? Que son pacientes que aparentemente tienen una contextura relativamente delgada, sin embargo tienen el abdomen tienen una prominencia que para los clínicos, para los endocrinólogos y para los cardiólogos con factor de riesgo cardiovascular, para definir, perdón, un pronóstico como factor de riesgo cardiovascular, que le repito, es mayormente utilizado por estas especialidades. Nosotros, en cirugía general, para efectos de un paciente que tenemos que definir su condición para ser operado, el mejor parámetro clínico utilizado todavía hasta la actualidad es el índice de masa corporal, ¿no? Lamentablemente el IMC no diferencia entre masa magra y masa muscular, ¿no? Y en algunos sujetos con estatura baja, en edad, lamentablemente no llega a definir o no llega a ser un marcador específico, ¿no? Sin embargo, para nosotros todavía sigue el mejor índice de masa, el mejor parámetro clínico para la definición de obesidad. Ya habíamos hablado dentro de la clasificación del peso según el índice de masa corporal. Para nosotros hablamos de obesidad a partir de un IMC por encima de 30, ¿no? Obesidad tipo 1 de 30 en 34.9, obesidad tipo 2.9, obesidad tipo 3 u obesidad mórbida de 40 a 49.9, y obesidad tipo 4 o extrema mayor de 50, pero les repito, probablemente en la última clasificación que debe estar por salir, si no es este el próximo año, va a existir una obesidad tipo 5 u obesidad súper extrema, que son aquellos pacientes que tienen más de 60 kilogramos por metro cúbico, que son pacientes realmente en los cuales el manejo de su obesidad ya es bastante severo, ¿no? Para efectos de para efectos de cirugía general, le repito, nuestra clase está dirigida a concentrarnos en el paciente obeso que va a ser sometido a cirugía, ¿no? Existe también, o tenemos que tener en cuenta también a los pacientes con sobrepeso, ¿no? Anteriormente existía dentro de la clasificación del peso según el índice de masa corporal, solamente existía un tipo de sobrepeso, ¿no? Hay 5 de IMC de 25 a 29.9. Sin embargo, en las últimas clasificaciones, también al sobrepeso se ha subclasificado en sobrepeso tipo 1 o sobrepeso grado 1 y sobrepeso grado 2 o también llamado preobesidad. El sobrepeso tipo 1 va de 25 a 26.9 y el obeso tipo 2 va de 27 a 29.9. ¿Por qué se ha hecho esa subdivisión? Porque en la actualidad, según la academia, según la Sociedad de Cirugía Bariátrica a nivel mundial, ya hay pacientes con sobrepeso tipo 2 o en estadio de preobesidad, dependiendo de algunos factores de riesgo cardiovascular o comorbilidades, como son la hipertensión, la diabetes mal controlada, las dislipidemias severas, etcétera, podrían ser también candidatos a cirugía bariátrica siempre y cuando tomemos el caso de forma individual, ¿no? Entonces, en pacientes con sobrepeso tipo 2 o preobesidad, en algunos casos aislados, dependiendo de algunos parámetros
clínicos o factores de riesgo o comorbilidades también podrían ser considerados como dentro de una lista de espera para cirugía bariátrica. Mientras que los pacientes con sobrepeso 2 ya se hace una intervención terapéutica, pero básicamente en función a la nutrición, a la dieta, ejercicios, etcétera, como vamos a ver más adelante. A ver. Muy bien, entonces probablemente este sea el cuadro de criterios de intervención terapéutica sea el cuadro más importante que tenemos que tener en cuenta nosotros como médicos generales para poder definir la condición, la condición o el tratamiento que le vamos a ofrecer a un paciente con obesidad. En primer lugar, obviamente, pacientes con un IMC de 18, un paciente normopeso, bueno, un paciente incluso con baja de peso, obviamente, de ningún modo está justificada una intervención terapéutica, ¿no? ¿Dónde es que nosotros vamos a empezar a actuar? ¿Dónde es que nosotros vamos a asumir el reto de tener que entrar a tallar en manejar el sobrepeso en el paciente? A partir de sobrepeso tipo 1. Bueno, en el caso del paciente con sobrepeso tipo 1, una intervención terapéutica, cuando me refiero a intervención terapéutica, no me refiero a la cirugía como tal. A ver, el manejo de la obesidad es como una pirámide que tiene varios escalones, en donde la base de esa pirámide siempre va a ser la nutrición. Siempre va a ser la nutrición. O sea, la clave para bajar de peso siempre va a ser la nutrición, ¿no? La cirugía bariátrica no es una cirugía que te va a hacer bajar de peso. La cirugía bariátrica es un procedimiento que realizamos en los pacientes. Son una serie de transformaciones, tanto anatómicas como fisiológicas, que desarrollamos o que le realizamos a los pacientes con la intención de hacer de que el paciente pueda tolerar las de bajo contenido calórico. O sea, esto no es como una cirugía plástica en el cual el paciente, en el caso del paciente con cirugía plástica, que va a ser sometido a una dermolipoescultura, el paciente de repente entra a sala de operaciones gordito, relleno, ¿no? Le hacen la liposucción, le sacan unos 6 a 8 kilos de grasa licuada, encima le sacan piel redundante, le hacen la demoplastia, en total unos 10 kilos. El paciente entra con un peso y sale con 10 kilos menos de sala de operaciones. Eso es la cirugía plástica o la cirugía estética, ¿no? En la cirugía bariátrica no es así. El paciente entra obeso, pero el paciente, y sale de sala de operaciones, también sale obeso. El paciente va a ir perdiendo de peso a medida que van pasando los días, porque lo que hacemos con la cirugía bariátrica es preparar al cuerpo para que pueda tolerar las dietas de muy bajo contenido calórico. Habíamos hablado en la clasificación que existe una tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal, o sea, es la cantidad de energía que nosotros necesitamos para poder cumplir nuestras principales funciones biológicas, como son respirar, como son poder hablar, realizar nuestras actividades físicas de caminar, etc. Entonces, más o menos, esa tasa metabólica basal aproximadamente es según la ecuación de Harris y Benedict, según el método empírico, es de 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso. Entonces, en una persona de 60 kilos, normalmente requiere consumir al día aproximadamente de 2.100 a 2.500 kilocalorías, ¿no? O sea, vamos a ponerle el máximo, 2.500 kilocalorías de 70 kilos. Para que mantenga su peso normal, debería consumir solamente 2.500 kilocalorías. Los pacientes con obesidad mórbida, obesidad extrema, son pacientes normalmente por día, incluso mucho más. Entonces, para que el paciente pueda perder peso, debe comenzar a disminuir su dieta, debe comenzar a disminuir su consumo de calorías. Existen las famosas dietas de muy bajo contenido calórico. Esas dietas de muy bajo contenido calórico son dietas que ofrecen como máximo 800 kilocalorías, en donde se reduce la cantidad de lo que va a comer y también la cantidad de calorías en lo que está comiendo. Entonces, imagínense, una persona que normalmente está acostumbrada a consumir de 8.000 a 10.000 kilocalorías, de la noche a la mañana decirle, para que puedas bajar de peso solamente tienes que consumir o vas a poder comer 800 kilocalorías, eso es anatómicamente imposible. El tamaño de estómago, el tamaño de intestino delgado, que es la superficie de absorción de nutrientes, anatómica y fisiológicamente no es posible, el paciente no lo va a poder tolerar, en realidad no es que no quiera, sino que no se va a poder. Entonces, lo que hacemos por intermedio de la cirugía bariátrica
es generar una serie de transformaciones en el cuerpo de tal que el paciente pueda tolerar esas dietas de muy bajo contenido calórico, que es lo que finalmente va a hacer que el paciente logre perder peso. O sea, no es la cirugía como tal lo que hace que pierda peso el paciente, sino las dietas de muy bajo contenido calórico a las cuales van a ser sometidos esos pacientes, que es lo que finalmente lo va a hacer perder de peso. ¿Ya? Entonces, dentro de esta escalera terapéutica, dentro de esta pirámide de intervenciones, de intervención terapéutica, la base siempre es la nutrición. Por encima de la nutrición está la actividad física, el ejercicio. Para que el paciente pierda peso. A un paciente súper obeso, que pesa 150, 160 kilos, ¿no? Que apenas puede caminar, se le podrá pedir que el paciente pueda trotar, ¿no? Se le rompen las rodillas, debe estar con un osteoartrosis de rodillas tal que con el simple hecho de generar un pequeño trote, el paciente es terrible en sus articulaciones, sobre todo en las articulaciones de la rodilla, que soportan una gran parte del peso, la columna. Entonces, tampoco, lamentablemente, el segundo escalón necesita para que el paciente pueda perder peso, que es el ejercicio, lamentablemente tampoco lo va a poder. El tercer escalón terapéutico son los que ayudan a disminuir de peso, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, lamentablemente, casi todos los fármacos, por no decir todos, tienen el famoso efecto de rebote. Solamente funcionan por un tiempo corto, por algunas semanas, máximo 12 semanas, y luego de ello tienen que ser retirados debido a sus efectos secundarios, y se ha demostrado que todos los fármacos, después de ser retirados, pueden generar el famoso efecto de rebote. Entonces, en un paciente súper obeso, si le vamos a dar fármacos solamente que disminuyan algo de peso y prepararnos posteriormente al ápice, a la punta de esta pirámide, que es la cirugía, ¿no? La cirugía es el último recurso al cual nosotros llegamos para poder lograr que el paciente baje de peso. Si vemos que el paciente lamentablemente no va a poder, no tolera dietas, no puede hacer ejercicio, no puede consumir fármacos, no mejora su calidad de vida, entonces lamentablemente antes recién optamos por la cirugía. Entonces, en el caso del paciente con sobrepeso tipo 1, algún tipo de intervención terapéutica no está justificada si el peso se mantiene estable, lo que sí hay que brindarle consejos dietéticos, fomentar la actividad física y realizar controles periódicos, ¿no? En el paciente con sobrepeso tipo 1, debemos, usted todo paciente que llega a su consulta, ustedes siempre tienen que hacer dentro de sus diagnósticos el famoso diagnóstico nutricional, ¿no? Tienen que saber si el paciente está en normopeso, si está en sobrepeso tipo 1, sobrepeso tipo 2, o si está en obesidad. Y usted, dentro de su diagnóstico, etcétera, igual ustedes tienen que colocar el diagnóstico nutricional, es lo ideal, ¿no? Entonces, de repente le llega el paciente con sobrepeso tipo 1, entonces tú dices, paciente con sobrepeso tipo 1, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, brindarle consejos, señor, está con un poquito de sobrepeso, lo ideal es que disminuya el consumo de carbohidratos, disminuye el consumo de grasas, hacer actividad física 3 veces por semana, por lo menos unos 30 minutos, algunas caminatas, etcétera, y tratar de controlarse con el tema de peso. Brindar consejos de alimentación saludable, que eso como médicos generales, obviamente ustedes sí pueden hacer o sí pueden desarrollar. No se plantean todavía ningún objetivo. A partir del paciente con sobrepeso tipo 2 o la famosa preobesidad, allí sí ya son objetivos. Y cuando les llega un paciente con sobrepeso tipo 2, ustedes le tienen que decir, señor, usted está en una fase de preobesidad, bueno, tiene que plantearse el objetivo, tiene que usted disminuir del 5 al 10% de su peso corporal total actual en un periodo máximo de 6 meses, ¿no? ¿Y de qué forma? Es suficiente los consejos de alimentación saludable. Ya en ese caso, tiene que existir un plan dietético, un plan de alimentación hipocalórica, y ese plan de alimentación hipocalórica lo realiza o lo desarrolla un profesional de la salud, como es el nutricionista. Entonces, ustedes ya tienen que derivarlo al nutricionista porque el nutricionista le tiene que elaborar un plan de alimentación hipocalórica. Deben, además, enviarlo también a desarrollar de forma obligatoria actividad física, a, a investigar un poco más el aspecto psicológico. De repente el paciente requiere asesoría psicológica, ¿no? Para cambios en los estilos de vida. Si un paciente toda la vida ha sido normopeso y de pronto comienza a subir de peso, es porque
vale también a nivel social, familiar o individual, ¿no? De repente tiene algún tipo de problema que necesita ser manejado desde el punto de vista psicológico, pues es importante derivarlo a asesoría psicológica para determinar si hay algún problema a ese nivel, ¿no? Entonces, ya a partir del paciente con sobrepeso tipo 2 o preobesidad, es necesaria la intervención ya no solamente de ustedes como médicos generales, sino también de otras disciplinas o otros profesionales de la salud, como son el psicólogo y el nutricionista, ¿no? Si después de 6 meses con solamente la alimentación, ejercicio, cambio de estilo de vida, no logramos el objetivo de hacer que el paciente pierda de peso del 5 al 10% de su peso corporal total, podemos evaluar la posibilidad de asociar fármacos dentro del tratamiento, ¿no? Si tras 6 meses con dieta, ejercicios y cambio de estilo de vida no hay resultado, podemos agregar fármacos dentro del tratamiento. ¿Y cuáles son los fármacos? Dentro de la clasificación de los fármacos utilizados para el manejo de la obesidad, existen 3 grupos o 3 grandes: los inhibidores del apetito o estimulantes de la saciedad, los fármacos termogénicos o también llamados lipolíticos, y los inhibidores de la grasa. Los más conocidos, vamos a decir así, a lo largo de los años o a lo largo de la historia, han sido grupos, los famosos inhibidores del apetito o estimulantes de la saciedad, que son básicamente fármacos que actúan a nivel de receptores o de neurotransmisores, ¿no? Tenemos los adrenérgicos controlados, tenemos los adrenérgicos no controlados, tenemos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿no? Que son fármacos que son muy utilizados para la depresión, fármacos de acción dual, es decir, que actúan a nivel de adrenérgicos, y los inhibidores del receptor 1 de endocannabinoide, que digamos dentro de este grupo es el último que ha aparecido, ¿no? Y que podríamos decir que tiene, que a diferencia de cualquiera de los otros anteriores, tiene menos efectos secundarios. Bueno, en resumen, todos los inhibidores del apetito o estimulantes de la saciedad, para empezar, tienen efecto de rebote. Son, se dice, fármaco-receptores dependientes. ¿Qué quiere decir? Que dependen el hecho de que puedan bajar de peso. Es decir, ¿cómo es que baja? ¿Cuál es el mecanismo de acción para que bajen de peso? Inhiben el apetito o estimulan la saciedad a nivel de receptores, ¿no? Es decir, estos fármacos ingresan, estimulan los receptores y el paciente tiene sensación de saciedad o no tiene apetito, por lo tanto, no come muy poco. Entonces, de esta forma es que disminuyen o hacen que el paciente logre bajar de peso. Pero como les repito, en resumen, todos estos fármacos tienen efecto de dejan de ser utilizados automáticamente estos receptores, ¿no? Que antes estaban, vamos a decir así, estos receptores que antes estaban estimulados por estos fármacos, al no encontrar el fármaco que los estimule, comienzan a multiplicarse dichos receptores a la espera de que lleguen más fármacos. Y si no hay, obviamente lo que va a condicionar es que el apetito aumente, perdón, de que tengan mucha más hambre de lo normal y el paciente llegue a comer más de lo normal, ¿no? Uno de los que aparentemente tenía menos efecto de reporte era acción dual, ¿no? Aquellos que actuaban a nivel de receptores adrenérgicos y serotoninérgicos, como la famosa sibutramina, que fue un fármaco pues, que fue utilizado a 10. Existió un médico que hizo mucho dinero de la sibutramina, el famoso doctor Olaya, ¿no? Tenía su spot de vamos a la playa con el doctor Olaya, porque hacía, o bueno, prometía bajar, utilizaba este tipo de fármacos, la sibutramina. En 3 meses, los pacientes llegaban a perder de 20 a 25 kilos de peso. Obviamente no decían que... Lo primero es que todos estos fármacos generan efecto de rebote. Y lo segundo es que todos estos fármacos no pueden ser utilizados más allá de las 12 semanas. ¿Por qué? Porque después pueden generar efectos secundarios de por vida, como son tremor, nerviosismo, síndromes parkinsonianos, y algunos fármacos como el dietilpropión y la fentermina pueden producir hipertensión pulmonar, ¿no? A nivel de las arterias pulmonares pueden generar aumento de presión y generar, pues obviamente, incluso se ha visto pacientes que han desarrollado muerte súbita por hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, son fármacos que según la FDA solamente pueden ser utilizados de forma temporal y nunca más allá de las 12 semanas. Entonces, el doctor Olaya utilizaba la
por exactamente 12 semanas, que son más o menos 3 meses, el paciente perdía peso, pero luego, después de 3 meses más, el paciente regresaba con 30 kilos más. O sea, había perdido 20, pero había reganado 30 después de los otros 6 meses. Entonces, obviamente, no había efecto, ¿no? Entonces, los inhibidores del apetito pueden ser utilizados más allá de las 12 semanas y tienen efecto de rebote. En cuanto a los termogénicos o lipolíticos, como la efedrina y la cafeína, si bien es cierto, no tienen mucho efecto de rebote, lamentablemente la pérdida de peso es muy lenta y sí tienen efectos secundarios asociados, como el tremor o el síndrome parkinsoniano. Y el tercer grupo, el inhibidor de la absorción de grasas, probablemente sea el grupo que tiene efectos secundarios también, pero son efectos secundarios a nivel local, no son efectos secundarios a nivel sistémico como los otros grupos. Y a diferencia de los otros grupos, puede ser utilizada o sea, no es que máximo lo puedas utilizar por 3 meses, puedes utilizarlo por 6 meses o incluso por un año, ¿no? Pero lo que sí tienen es el famoso efecto de rebote. El Orlistat. El Orlistat fue elaborado como patente por Laboratorio Roche. El producto original se le conoce con el nombre de Xenical, ¿no? El Xenical en su momento también fue un boom. Es un fármaco que tomado una cápsula de 120 miligramos, tomada comida, puede hacer que pierdas aproximadamente 10 a 12 kilos por mes. ¿No? ¿Qué es lo que hace? Inhibe la lipasa pancreática. Este fármaco llega hasta el intestino, llega hasta el duodeno y inhibe la lipasa pancreática. ¿Qué va a hacer la lipasa pancreática? Va a degradar los lípidos o las grasas por la bilis, las va a degradar para que puedan ser absorbidas. Pero al ser inhibida esta lipasa pancreática, las grasas van a llegar, no se van a absorber y van a ser eliminadas. Entonces, obviamente, el paciente que consume Orlistat o que consume el Xenical va a eliminar heces oleosas, heces grasosas, heces aceitosas. A eso se le conoce como esteatorrea, que es uno de los principales efectos no deseados por este fármaco, ¿no? O sea, los pacientes que consumen Orlistat desarrollan esteatorrea y esta esteatorrea puede llevar a incontinencia anal, obviamente, ¿no? Entonces, como son heces como el aceite, es como si un paciente, y ya han habido varios pacientes que han sufrido accidentes que están caminando e incluso de pronto tienen una descarga de heces oleosas que no pueden controlar, se les mancha el calzoncillo, la ropa interior, se les mancha el pantalón, incluso muchos de estos pacientes tienen que andar en pañal, ¿no? Debido a este no deseado, ¿no? Además, sufren también de disconfort abdominal, se les pincha la barriga, se les llena de gases. Es lo mismo que ocurre en el paciente que es intolerante a la lactosa, se viene en diarrea, se le hincha la barriga, genera dolor, disconfort. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo en este caso en los pacientes. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes intolerantes a la lactosa? Para que no tengan esos efectos, no deben consumir lactosa. Entonces, en estos pacientes que consumen que no tengan la esteatorrea, para que no tengan no deben consumir grasas. Entonces, ese es el segundo beneficio que tiene el uso de estos fármacos, ¿no? Porque, en primer lugar, lo que hacen es que las grasas que consumen no van a ser absorbidas, y el segundo mecanismo es de que evita que consumas grasa, porque como el paciente se siente mal al comer grasas, entonces prefiere evitar comer grasas, ¿no? Entonces, y ese es el segundo mecanismo de acción por el cual el Orlistat logra que el paciente baje de peso, ¿no? Entonces, en la actualidad es el fármaco que más, por lo menos nosotros los cirujanos generales, es el fármaco que más utilizamos o que más recomendamos en los pacientes que queremos que pierdan de peso. Para nosotros los cirujanos generales que preparamos un paciente para operar de cirugía bariátrica, necesariamente tenemos que lograr que el paciente pierda algunos kilos antes de la cirugía. Eso es generando un proceso de adaptación en el paciente. Va a hacer de que esa caída brusca en el postoperatorio no sea tolerada si el paciente antes de la cirugía pierde. Y utilizamos generalmente para ese objetivo de perder peso antes de la cirugía, el Orlistat. Muy bien, entonces, ¿los fármacos en qué momento los vamos a utilizar? En el paciente con sobrepeso tipo 2, después de 6 meses en que no hemos logrado el objetivo de que pierda del 5 al 10% de peso. Pero todavía no hablamos para nada de cirugía bariátrica. ¿En qué momento es que vamos a empezar a hablar de cirugía bariátrica? A partir del paciente con obesidad tipo 1. En el paciente con obesidad tipo 1, es decir, aquel que tenga
índice de masa corporal mayor de 30, es necesario que el paciente pierda 10% del peso corporal total. Igual, fomentar la actividad física, cambios en los estilos de vida, controles periódicos, y aquí, en el paciente con obesidad tipo 1, es necesario asociar fármacos. O sea, que de entrada, los pacientes con obesidad tipo 1 tienen que recibir fármacos. Entonces, en el paciente con obesidad tipo 1, en cuánto tiempo tenemos que evaluar los resultados? Aproximadamente un año. Si en un año el paciente con la dieta, con la actividad física, con los fármacos, con los cambios de estilo de vida, no hemos logrado el objetivo de perder un 10% del peso corporal total, ¿no? O sea, a pesar de que ha sido supervisado por nosotros todos los meses y no hemos logrado que el paciente pierda peso, recién podríamos hablar, en el caso del paciente con obesidad tipo 1, la posibilidad que ingrese a una lista de espera para cirugía bariátrica. En obesidad tipo 1, de haber recibido una alimentación hipocalórica, fomentar la actividad física, cambios en los estilos de vida, cirugía bariátrica, después de un año. No es que hoy, estoy gordo, a ver cuánto, tengo un IMC de 32, soy obeso tipo 1. A ver, estoy viendo en el Facebook, cirugía bariátrica, me opero de una vez. Así no es la forma, no es la manera. Se tiene que seguir un protocolo, y en el protocolo, el paciente con obesidad tipo 1 que quiere operarse debe haber pasado por un año con todo este tratamiento. Si no, lamentablemente no es candidato. Paciente con obesidad tipo 2. En el paciente con obesidad tipo 2 tenemos, aquí está. El paciente con obesidad tipo 2, hemos dicho que es un paciente que tiene un IMC de 35 a 39.9. Tenemos que dividirlo en dos grupos. Paciente con obesidad tipo 2 sin comorbilidades y paciente con obesidad tipo 2 o grado 2 con comorbilidades. ¿A qué comorbilidades nos referimos? Hipertensión, diabetes, dislipidemia. En el caso de las mujeres, síndrome de ovario poliquístico, síndrome de apnea o hipoapnea del sueño, osteoartrosis de rodillas, osteoartrosis de columnas. Es decir, todas las enfermedades asociadas a la obesidad. Si el paciente con obesidad tipo 2 no tiene comorbilidades, nuestra actuación o nuestro plan terapéutico debe ser igual que el obeso tipo 1. Es decir, alimentación hipocalórica, fomentar la actividad física, cambio de estilo de vida, cosas del inicio. O sea, igual que en el obeso tipo 1. ¿Cuál es la única diferencia? Que no, en el obeso tipo 1 esperábamos un año. En el obeso tipo 1 esperábamos un año. En el obeso tipo 2, sin comorbilidades, solamente esperamos 6 meses. Si en 6 meses no logramos el objetivo de que pierda del 10 al 15% de peso corporal total, el paciente es candidato para cirugía bariátrica. Ojo, repito, esto es en el paciente sin comorbilidades. Pero en el paciente con obesidad tipo 2 con comorbilidades, el paciente de entrada es candidato para cirugía bariátrica. Ya no tenemos que esperar ni un año, ni 6 meses, ni nada. El paciente con obesidad tipo 2, de entrada, es candidato para cirugía bariátrica. En el caso del paciente con obesidad mórbida y obesidad extrema, no hay vuelta que darle. El paciente con obesidad mórbida u obesidad extrema es un paciente candidato para cirugía bariátrica de entrada, desde el inicio. Entonces, en resumen, bueno, aquí están. Estas son las comorbilidades que acompañan a la obesidad, al obeso tipo 2. Las endocrino-metabólicas, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, dislipidemia, enfermedad cerebrovascular, isquémico coronaria, hipertensión, insuficiencia cardíaca, alteraciones inmunológicas, reproductivas, dermatológicas, respiratorias como el síndrome de apnea del sueño o el síndrome de hipoventilación, como la enfermedad hepática, el famoso hígado graso tipo 3 o tipo 4, que son los grados severos, la osteoartrosis del aumento de presión intraabdominal, en el caso de las mujeres, cáncer de cuello uterino, mamas, etcétera, síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, si el paciente con obesidad tipo 2 tiene 2 o más de estas comorbilidades,
obeso tipo 2 con dos o más comorbilidades es candidato para cirugía bariátrica. Entonces, en resumen, todos los pacientes candidatos para cirugía bariátrica, ¿cuáles son los criterios de ingreso para la lista de espera cirugía bariátrica? Uno, de pérdida de peso con tratamientos médicos idealmente supervisados por profesionales y que no han logrado su objetivo. ¿Cómo? El obeso tipo 1 después de un año o el obeso tipo 2. Pacientes con intentos de pérdida de peso con tratamientos médicos idealmente supervisados por profesionales, como son el obeso tipo 1 después de un año y el obeso tipo 2. 5 comorbilidades es que comprendan las implicancias de la cirugía bariátrica, sus riesgos y sus beneficios. O sea, por ejemplo, como ya le pedí, toda cirugía, yo siempre le digo a mis pacientes que hasta retirarse una uña siempre involucra un riesgo, ¿no? Que puedes colocar la anestesia local, la anestesia, la lidocaína, y puedes de repente ser alérgico a la lidocaína, o de repente justo punzaste una vena y la lidocaína entró directamente al torrente sanguíneo y puede hacer un bloqueo cardíaco y te puedes morir de un paro cardíaco fulminante. Entonces, todo acto operatorio siempre involucra un riesgo. La cirugía bariátrica es una de las cirugías que mayor por sí, operar un obeso es como operar un anciano, ¿no? Es un paciente que está, el paciente con obesidad es un paciente que está en constante estadio proinflamatorio, ¿no? La grasa corporal, la grasa visceral, está en un constante proceso proinflamatorio, ¿no? Proinflamatorio. Por lo tanto, el estado inmunológico, hay un gasto de nuestra reserva inmunológica y siempre el estado inmunológico en el paciente con obesidad siempre está venido a menos. Es un paciente inmunosuprimido o inmunodeprimido. Entonces, si ya de por sí la cirugía es un acto operatorio que baja toda la respuesta inmunológica, porque al anestesiarlo, al dormirlo, lo mantenemos suprimido desde el punto de vista inmunológico, generamos siempre el riesgo de complicaciones mayores. El paciente tiene que entender que la cirugía bariátrica es una cirugía para su salud, que va a exponerse a un riesgo de muerte, ¿no? Pero no con la intención de que se vea bien en una cámara, de que se vea bien en la foto, es para que recupere su salud, para que se recupere de las comorbilidades. Hasta el día de hoy sabemos que la única cura para la diabetes es la cirugía bariátrica o la cirugía metabólica. Es la única cura para la diabetes, ¿no? Pacientes diabéticos que consumen 2 o 3 fármacos o que se aplican insulina, lamentablemente el único tratamiento es la cirugía metabólica, el bypass gástrico. Entonces, el exponerse a esa cirugía tiene que implicar un cambio emocional y psicológico en el paciente. El paciente tiene que entender cuáles son las implicaciones, como fue Diego Maradona, ¿no? Diego Maradona, lamentablemente, él fue 2 cirugías bariátricas. Primero se le desarrolló, se le hizo una manga gástrica y después se le hizo un bypass gástrico. Y en ambas fracasaron porque Maradona después igual falleció obeso y falleció con todas las comorbilidades asociadas a su obesidad y también, por supuesto, a su drogodependencia, ¿no? Es porque Maradona nunca estuvo consciente de los riesgos al que era someterse a la cirugía bariátrica. Él se operó la primera vez para su partido de despedida, la segunda vez se operó, si no me equivoco, también para algún evento importante. O sea, básicamente él todo lo veía desde el punto de vista publicitario, ¿no? Su imagen, etcétera, ¿no? Y eso lamentablemente hizo de que se generara un fracaso. Otro, pacientes con IMC de 35 a 40, es decir, obeso tipo 2, pero con 2 o más comorbilidades, como ya hemos dicho, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus tipo 2, síndrome de apnea o hipoapnea del sueño, dislipidemias, artrosis o enfermedades degenerativas osteoarticulares, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, etc. El obeso tipo 2 con 2 o más comorbilidades también es candidato a cirugía bariátrica. Pacientes con IMC igual o mayor a 40, ¿no? En este caso, los pacientes con obesidad tipo 3 o tipo 4 tengan o no tengan comorbilidades, son pacientes candidatos de un inicio a cirugía bariátrica. La edad, hasta el día de hoy, solamente pueden ser operados pacientes entre los 18 y los 65 años de edad. En Estados Unidos, sin embargo, hay algunos cirujanos que han estado operando a pacientes menores de 18 años, ¿no? 15 y 16 años que tienen obesidad infantil, ¿no? Que son casos
muy seleccionados donde ya ha generado comorbilidades importantes en los pacientes. Lo ideal es esperar a que el paciente consolide su maduración hormonal y esto concluye generalmente después de los 18 años. Por eso es que se trata de esperar en la medida de lo posible y por eso es que hasta el día de hoy la edad es considerado todavía un criterio de ingreso en lista de espera para cirugía bariátrica. Ausencia de trastornos endocrinos que sean la causa de la obesidad, que es lo que no tuvo Maradona, que es comprender que el objetivo de la cirugía no es alcanzar el peso ideal. El objetivo de la cirugía bariátrica es alcanzar buena salud, ¿no? Es curarse de las enfermedades crónicas y un compromiso de adhesión a las normas de seguimiento tras la cirugía. Para que el paciente pueda lograr perder peso después de la cirugía, ¿no? Generalmente, más o menos, el proceso después de la operación dura un año. O sea, después de la operación, el paciente tiene que seguir estrictas normas de conducta, ¿no? Y cuando me refiero de conducta, no me refiero a que se debe portar bien, me refiero a que debe seguir estrictos criterios de alimentación saludable, la cantidad de calorías exactas, las vitaminas que va a consumir, etcétera, y todo tiene que ser reglado y parametrado. Y todo este proceso más o menos dura 12 meses, un año. Se dice que después de un año recién se logra el equilibrio metabólico, ¿no? ¿Qué es lo que hace la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica lo que hace es exponer al paciente a un estado de hipercatabolismo, ¿no? Lo que hace la cirugía bariátrica es de que el paciente coma poco y que la energía la obtenga a partir. Entonces, eso se llama hipercatabolismo. Estamos en una fase catabólica de forma constante. Constantemente gastamos la energía para poder cumplir con nuestros requerimientos. Entonces, la cirugía bariátrica nos genera un estado de hipercatabolismo. En algún momento se tiene que equilibrar el anabolismo, o sea, lo que consumimos con lo que gastamos. Y ese equilibrio recién se va a dar después de los 12 meses, después del año de ser operado. Después del año en que uno ha sido operado, normalmente es el máximo peso al cual va a perder el paciente. Entonces, durante todo ese año se tiene que aprovechar para que el paciente logre perder la mayor cantidad de peso posible. Generalmente el objetivo se logra entre los 9 a 10 meses, algunos llegan al año o algunos incluso un poco más. Pero recién en el año es que un paciente consume la cantidad de calorías necesarias para su peso. Por ejemplo, si llegó a bajar de peso un paciente que pesaba 120 kilos, se hizo una manga y llega a pesar 60 kilos, recién a partir del año el paciente va a poder consumir 70 por 30, 1800, las 1800 kilocalorías que necesita para mantener esos 60 kilos de peso y no bajar más tampoco, por supuesto. Hasta antes del año, el paciente solamente no va a consumir 1800, va a consumir los 3 meses 800 kilocalorías y los siguientes 6 meses 1200 kilocalorías. O sea, solamente consume los primeros 3 meses solamente una tercera parte de su requerimiento y los otros 6 meses solamente el 50% de su requerimiento. Lo demás lo obtiene a partir de su reserva energética. Bueno, ese es un cuadro con todos los factores clínicos que puedan integrar la evaluación. O sea, básicamente, si bien es cierto, ya hemos señalado que el índice de masa corporal es el principal parámetro clínico, también en la presencia de comorbilidades a la obesidad tipo 2 son las que están involucradas también en el tema de los criterios para ingreso a lista de espera. Los criterios o las contraindicaciones sean absolutas o relativas, en cuanto a las contraindicaciones absolutas, son las similares para cualquier procedimiento abierto. O sea, es decir, si el paciente no puede operarse porque tiene, por ejemplo, una falla cardíaca o cardiopulmonar irreversible, en este caso no sería el término, acá hay un error, es irreversible, obviamente. Un paciente con una falla cardíaca o cardiopulmonar irreversible no se puede operar ni de cirugía bariátrica ni de ninguna otra cosa. Es un paciente que no es candidato para una cirugía, porque del momento en que le ponen la anestesia, el paciente se va a morir en salas. Paciente con malignidad inoperable, un paciente que tiene un cáncer inoperable, tampoco de la nada lo vamos a someter a una cirugía bariátrica. Y ustedes me dirán, pero doctor, los pacientes con cáncer siempre son pacientes flacos, caquéticos. No es así. Existen enfermedades malignas que no se asocian con síndromes consultivos, por ejemplo, los linfomas, ¿no? Los linfomas o muchas enfermedades hematológicas no necesariamente se asocian a caquexia. Pueden ser pacientes obesos con exceso de peso y que están con el cáncer ahí adentro. Entonces, a veces estos pacientes van y dicen, uy, estoy obeso, estoy gordo, me tengo que operar, pero de pronto se les diagnostica que tienen una malignidad que no puede ser operada, que no puede ser manejada, entonces obviamente este paciente es candidato para cirugía bariátrica. Esto es un dato importante.
contraindicación absoluta, pacientes que están embarazadas o que quieren salir embarazadas dentro de los próximos 12 meses. Ya hemos dicho, normalmente el embarazo es un estado de hipercatabolismo fisiológico. La cirugía bariátrica es un estado de hipercatabolismo provocado por la propia cirugía. Entonces, si combinamos el embarazo, que es un estado de hipercatabolismo fisiológico, con la cirugía bariátrica, que es un estado de hipercatabolismo provocado por la propia cirugía, lo que vamos a generar es que lo vamos a llevar a la muerte al paciente. Una paciente embarazada o una paciente que quiere salir embarazada en los próximos 12 meses no va a lograr, no va a poder tolerar estos estados. A una mujer que quiere ser sometida a cirugía bariátrica se le tiene que explicar de que, en primer lugar, no puede estar embarazada. Y en segundo lugar, se le explica que si desea embarazarse en los próximos 12 meses, porque no va a poder embarazarse dentro de los próximos 12 meses. Incluso ya hay protocolos en los cuales mujeres jóvenes, en edad fértil, obviamente, que son operadas, tienen que recibir de forma obligatoria métodos anticonceptivos. Incluso se les colocan métodos anticonceptivos. No se les puede colocar métodos anticonceptivos hormonales porque pueden ayudar al tema de la fertilidad. Contraindicaciones relativas, deterioro de la capacidad intelectual, que les genera alguna incapacidad para comprender los cambios perennes que conlleva el procedimiento, falta de motivación para cambiar los estilos de vida, abuso de alcohol y estupefacientes, enfermedades psiquiátricas, etcétera. No son contraindicaciones que, bueno, digamos que con el apoyo familiar se podrían contrarrestar, ¿no? Si tiene apoyo de la familia, si la familia le puede hacer entender, de repente pueden ser pasadas o pueden ser superadas estas contraindicaciones. Y el último punto, la úlcera péptica activa. Todo paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica, de forma obligatoria, se le tiene que hacer el descarte de Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori es el principal factor biológico para el desarrollo de úlcera péptica activa. En la cirugía bariátrica hacemos cirugía a nivel del estómago, ¿no? Realizamos suturas en el estómago. Y un paciente con Helicobacter pylori puede desarrollar las famosas úlceras de boca anastomótica, que son la principal causa de dehiscencia, de fístulas o de fracasos del acto operatorio. Incluso pueden desarrollar cáncer de la zona anastomótica. Entonces, para evitar todas esas complicaciones, es necesario hacer el descarte de úlcera péptica y es necesario hacer el descarte de Helicobacter pylori. De forma obligatoria, todo paciente que va a ser operado de cirugía bariátrica, obligatoriamente tenemos que hacer el descarte por medio de una endoscopia. Acá están todos los estudios recomendados antes de la cirugía, que en general, en la mayoría de los casos, son los similares para cualquier procedimiento. O sea, si te vas a operar de una colelar, te vas a operar de una hernia, te vas a operar de una apendicitis, no, porque es una cirugía de emergencia, sino de cualquier tipo de cirugía programada, ¿no? Generalmente los exámenes son los mismos, los exámenes preoperatorios son los mismos. Sin embargo, específicamente para el paciente con cirugía bariátrica, existen algunos ítems especiales, como son, en primer lugar, el dosaje de vitaminas y minerales. Tenemos que hacer un dosaje de vitaminas y minerales porque los pacientes que son sometidos a cirugías bariátricas le vamos a generar una desnutrición a costa de los micronutrientes. Son pacientes que, si bien es cierto, le vamos a dar un aporte, el aporte de calorías es en base a los macronutrientes, como son carbohidratos, proteínas y lípidos, lamentablemente, como no consumen alimentos, los famosos micronutrientes, que son los nutrientes que en pequeñas porciones o llamadas en pequeñas cantidades, son necesarias para actuar como catalizadores de las reacciones enzimáticas, lamentablemente van a sufrir un déficit de ello. Y es por ello que tenemos que suplementarlo. Pero para poder suplementar a los pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica con estos minerales y vitaminas, tenemos que saber cuál es nuestro basal. Y es por eso que de forma obligatoria le hacemos un dosaje de vitaminas y minerales. Y como ya les había señalado, todo paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica, de forma obligatoria tenemos que hacerle la detección del Helicobacter pylori y esta tiene que ser por medio de la gastroscopía o endoscopía, de forma obligatoria. Lo demás son las pruebas que usualmente se hacen para todo paciente que va a ser operado, ¿no? Muy bien, en el prequirúrgico, ya les había adelantado, es necesario que unas 6 semanas previas a la cirugía el paciente tenga que reducir de peso. ¿Por qué?
Porque el hecho de que el paciente pierda peso, ¿no? El hecho de que el paciente pierda peso hace de que se reduzca la grasa visceral. A ver, ya les dije, la masa grasa se compone de grasa corporal y de grasa visceral. La grasa corporal es la grasa que nosotros vemos en nuestro cuerpo, ¿no? Que nos vemos en el espejo. La grasa visceral es la grasa que está dentro de nuestro abdomen, de nuestras vísceras, el epiplo, el hígado graso, etcétera. Ah, Cuando nosotros bajamos de peso, cuando nosotros disminuimos algunos kilos de peso, esa disminución de peso en donde se ve reflejado los primeros días siempre es en la grasa visceral. A veces hay pacientes o hay personas que dicen, uy, me veo gordo, creo que estoy gordo, se suben a la balanza, uy, he subido unos 2 o 3 kilos, voy a bajar esos 3 kilos. Se ponen a correr, hacen su dieta hipocalórica, todo lo demás, corren, trotan, se suben a la balanza y de pronto han perdido los 2 kilos o han perdido el kilo de peso. Pero cuando se ponen su ropa, siempre sienten que la ropa igual les queda todavía muy apretada. Y dicen, pero esta balanza no funciona, si he perdido peso, ¿por qué no veo cambios en mi forma corporal? Porque ese kilo o 2 kilos de peso que han perdido, lo que se va a ver reflejada, pero en su grasa visceral y no en la grasa corporal. Ya a medida que van perdiendo más peso, seguramente sí, ya se ve reflejado en la grasa corporal. A nosotros los cirujanos, uy, se fue ya. A nosotros los cirujanos no nos interesa que la pérdida de peso, región, uy, la batería se me está. En un momento, chicos, creo que se me está yendo. Voy a conectar la laptop con el cargador, si no ahorita se nos apaga todo. Ya. Ya, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya. Les decía, tal como dice ahí, la pérdida de peso preoperatoria disminuye el tamaño del hígado, el tamaño hepático y de la grasa intraabdominal. Eso hace que mejoren los campos quirúrgicos, que mejore nuestra visión intraoperatoria y por lo tanto facilita el acto quirúrgico, tanto en cirugía abierta, que ya no se hace, como en cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, la evidencia actual hace recomendable la pérdida de peso preoperatoria en candidatos a cirugía bariátrica. Lo que no existe consenso es cómo lograr hacer que este paciente pierda peso. Es decir, es necesario que el paciente pierda peso porque al perder peso, el hígado va a disminuir de tamaño, el epiplo, lo de grasa que tenemos en el abdomen, se va a reducir. Y eso va a hacer que para nosotros técnicamente sea mucho más fácil operar al paciente. ¿No? Va a hacer que técnicamente sea mucho más fácil poder operar al paciente, ¿no? Porque si el paciente fuese un obeso que no ha perdido nada de peso, el hígado nos va a dificultar la cirugía, no vamos a poder encontrar el estómago con facilidad, no vamos a poder hacer nuestra sutura. Entonces, es necesario que el paciente pierda peso, algunos, algunos kilos previos, porque técnicamente nos mejora el campo operatorio. Ahora, lo que no existe consenso es de cómo hacer que el paciente pierda este peso. Como les repito, para nosotros los cirujanos, la terapia farmacológica, el uso del Orlistat, es el que mejor resultado ha tenido. O sea, pacientes que van a ser operados, les damos unas 2 o 3 semanas antes el Orlistat y con ello logramos que pierdan unos 6 a 8 kilos, ¿no? 6 kilos, y con ello, pues, a la hora de entrar a la sala de operaciones, vamos a obtener mejores resultados. Bueno, y rápidamente, para concluir, ¿cuáles son los principales procedimientos bariátricos? Existen 3 tipos de cirugías según el mecanismo de acción. Las cirugías restrictivas, como son dentro de ellas la manga gástrica, la banda gástrica ajustable, la gastroplastía vertical con banda y la aplicatura gástrica. Dentro de las cirugías malabsortivas tenemos la derivación biliopancreática y la derivación de yeyuno ileal. Chicos, perdón que estoy justo en la casa de mi esposa y por acá estamos cerca del tren. Ya. Tenemos la derivación biliopancreática y la derivación de yeyuno ileal. Y dentro de las cirugías mixtas tenemos la derivación gástrica en Y de Rux o la derivación pancreatobiliar con derivación duodenal. Bueno, como ven, son varios tipos de cirugía, varios nombres, ¿no? El mecanismo de acción, la cirugía restrictiva. ¿Qué es lo que hace la cirugía restrictiva? Lo que hace es disminuir
el órgano de almacenamiento de alimentos, como es el estómago, restringe esta zona de almacenamiento de alimentos, como es el estómago. Los primeros procedimientos conocidos eran la famosa banda gástrica, ¿no? Entonces me voy a poner una banda gástrica que consistía en una banda que ajustaba el estómago y generaba la sensación de llenura o de saciedad. Sin embargo, a medida que pasaban los tiempos, uno tenía que retirar la banda o el mismo estómago por un efecto de presión podía desajustarse de la banda y pues, generar, y vamos a decir así, retroceder, regresar a su estado actual o basal. Entonces, sin embargo, el procedimiento más conocido, el procedimiento que mejor, vamos a decir así, considerado un gold standard dentro de lo que es la cirugía restrictiva bariátrica, es la famosa manga gástrica, o también llamada gastroplastía vertical en banda. Es el procedimiento o la cirugía bariátrica dentro de lo que son las cirugías restrictivas, considerada un gold estándar. Lo que más hacemos, bueno, son en realidad dos tipos. La manga gástrica, que es una cirugía restrictiva, y el bypass gástrico, que es una cirugía mixta. Entonces decíamos, para no adelantarnos, la cirugía restrictiva, lo que es disminuir hasta en un 90% la superficie de absorción, perdón, la superficie de almacenamiento de alimentos, ¿no? Por medio de una cirugía restrictiva. ¿Qué hacen las cirugías mal absortivas? Las cirugías mal absortivas lo que hacen es generar una serie de transformaciones con la intención de que los alimentos que consumamos no se combinen con las secreciones biliopancreáticas, que son las secreciones que van a generar la digestión de los alimentos. Entonces lo que se hacen es generar dos tubos, son dos canales, un canal alimentario y un canal biliopancreático, ¿no? De enzimas digestivas. Entonces hacemos de que estos dos canales no se junten, sino hasta el final, hasta en un canal común, un canal final, donde recién se va a absorber. Nosotros más o menos tenemos 6 metros de intestino delgado, entonces lo que se hacen es que solamente se utilizan los últimos 60 centímetros para que se combinen los alimentos con la secreción biliopancreática, ¿no? Y recién en esos 60 centímetros se logre la absorción de nutrientes. O sea, el 90% del tubo digestivo, del intestino delgado, no va a ser utilizado para la absorción de nutrientes, solamente un 10%. Por eso se llama técnicas mal absortivas. Lamentablemente, estas técnicas mal absortivas tuvieron o generaron problemas en muchos pacientes, lo llevaron rápidamente a un estado de desnutrición sin bajarlo de peso. O sea, es decir, una cosa es bajar de peso y otra cosa es llevarlo a un estado de desnutrición. O sea, un paciente puede estar obeso, pero puede estar completamente desnutrido. Eso es lo que pasa con la cirugía mal absortiva. Si el paciente, la velocidad de desnutrición es mucho más rápida que la pérdida de peso. Entonces, por eso es que las cirugías mal absortivas básicamente no son utilizadas en la mayoría de pacientes, generalmente se utilizan en pacientes con obesidad extrema o súper obesos, en los cuales queremos que bajen de peso o queremos que, vamos a decir así, lograr que bajen de peso rápidamente por unos 2 meses y luego lo transformamos a otro tipo de cirugía. Ese tipo de cirugía se le conoce como cirugía revisional, pero en general no es utilizada en la mayoría de los pacientes. Son cirugías que son muy poco utilizadas. Mientras que dentro de lo que son las cirugías mixtas, en donde se combina una técnica restrictiva con una técnica mal absortiva, pero no al extremo de solo utilizar el 10% de la superficie, sino en este caso, en el caso de las cirugías mixtas, utilizamos el 50% de la superficie de absorción. En este caso tenemos el famoso bypass gástrico, que junto con la manga gástrica, ambos son los procedimientos quirúrgicos que utilizamos con mayor frecuencia en nuestra especialidad. Son considerados los dos tipos de cirugía como gold standard dentro de lo que es la cirugía bariátrica. A ver, vamos a ver por acá, creo que tenemos aquí. A ver, ¿qué hacemos en la manga gástrica, o también llamado slip gástrico? Cortamos, o sea, tunelizamos el estómago, convertimos el estómago en un túnel, es como si fuese una continuación del esófago o parte del duodeno, ¿no? Entonces, más o menos eliminamos el 90% de almacenamiento. El paciente que come se va a llenar rápidamente, o sea, come un poquito, si antes, pues, 6 litros en cuanto a volumen de alimentos para poder llenar el estómago y generar la saciedad, ahora solamente con una décima parte se va a sentir lleno. Entonces, eso es lo que hace, o ese es el mecanismo de acción de la famosa manga gástrica. Y esto
Quiero poner el puntero. Y esto de acá es el bypass gástrico. ¿Qué hacemos en la manga gástrica? Hacemos una cirugía resectiva. Recortamos y sacamos, extirpamos parte del estómago. En el bypass gástrico no vamos a extirpar nada. Simplemente hacemos conexiones y desconexiones. En este caso, desconectamos el estómago, pero no lo retiramos, ¿no? Así, acá, como vemos, desconectamos esta porción, esta pequeñita porción del estómago con esto de acá. ¿Qué es lo que pasa? La comida viene por acá, pasa este pequeño reservorio de estómago que se conoce como pouch, y luego lo conectamos directamente a un asa de intestino. Entonces, por aquí pasan los alimentos, pero en ningún momento se combinan con la secreción biliopancreática. La secreción gástrica o biliopancreática no se va a combinar, porque la secreción biliopancreática y gástrica está por este otro, por lo de acá atrás. Acá está el estómago, se combina con el duodeno, por acá entra la secreción biliopancreática, ¿no? Que recién se reconecta por acá con este tubo que hemos ascendido. Entonces tiene la forma de una Y, por eso se le llama bypass gástrico de Roux, ¿no? En donde, como les decía, esta es un asa por donde pasan los alimentos, que se llama asa digestiva, y esta otra es un asa por donde pasa la secreción biliopancreática, que se le llama asa biliopancreática. Recién y se forma un canal o ducto, que es donde se van a absorber los medicamentos. Entonces, esto se le conoce como una técnica mixta porque restringe la cantidad de lo que vamos a comer y también restringe de lo que vamos a absorber. El resto de técnicas no son tan conocidas. Todos los pacientes sometidos a cirugía bariátrica son tributarios de apoyo nutricional. O sea, es necesario, ya les he dicho, la base del que el paciente pierda peso se basa en la nutrición. Los 3 primeros, como ya le dije, los 3 primeros meses post cirugía, el paciente solamente va a consumir de 800 kilocalorías por día, es decir, más o menos una tercera parte de su requerimiento metabólico basal. No, si hemos dicho, vamos a decir así, un peso promedio de 70, la persona que mide 1,70 m, más o menos debe pesar 70 kilos. 70 por 35 son 2.400 kilocalorías. O sea, la tasa metabólica normal para toda persona debería ser 2.400 kilocalorías, ¿no? En este caso, en el paciente postoperado, solamente va a recibir una tercera parte de esa tasa metabólica, 800 kilocalorías. A partir del tercer, cuarto mes hasta el año, solamente va a recibir la mitad, de 2.400 a la mitad, 1.200, máximo 1.200 kilocalorías por día. Y recién después del año, una vez que se ha logrado el equilibrio metabólico, va a complementar su enfermedad. A ver. Y para terminar rápidamente les voy a mostrar un pequeño videito de cómo es una manga gástrica. ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí se ve, doctor. Ya. ¿Sí? El caso de la paciente, la disposición de los trócares. Bueno, y ahí comienzan a ingresar los trócares. Bien, vemos acá el colon, vemos la grasa que cubre el colon. Esa es grasa visceral. Ahí vemos el hígado, que también constituye una importante formación de grasa visceral. Lo primero que hacemos es identificar el ángulo de Gis y colocar nuestro retractor para levantar el hígado y poder tener expuesto nuestro estómago. En la manga gástrica, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tunelizar el estómago. Para ello, lo primero que hacemos es desprender el epiplon mayor de la curvatura mayor del estómago, ¿no? Lo desprendemos utilizando energía bipolar. En este caso es un bisturí armónico que coagula y corta, ¿no? Vemos ahí cómo va coagulando los vasos y los va cortando sin la necesidad de utilizar tijeras, ¿no? Entonces, toda nuestra curvatura mayor la desprendemos de esta grasa, que también es grasa visceral, epiplon mayor. Entonces, vemos cómo se va desprendiendo. La manga gástrica es uno de los procedimientos bariátricos que, como pueden ver, desde el punto de vista técnico, no involucra mayor problema. Entonces, obviamente tienes que tener los recursos y los elementos necesarios, ¿no? Tienes que tener esta pinza que coagula y corta, que se llama pinza bisturí armónico o pinza bipolar, ¿no? Porque si no, utilizando energía monopolar no podríamos cortar, tendríamos muchos problemas de sangrado. ¿Hasta dónde? Tenemos que desprender todo lo que es el fondo gástrico. Aquí vemos a un costado, ahí están los vasos gástricos cortos, acá vemos el vaso,
¿no? Que está en relación directa al fondo gástrico. El fondo gástrico lo desprendemos del peritoneo visceral, porque tiene que estar libre, porque al final, porque después el siguiente paso consiste en resecar justamente el estómago, y necesitamos que el estómago esté completamente libre desde el píloro hasta el fondo gástrico, hasta la parte más alta del estómago. Y se desprenden algunas adherencias adicionales, ¿no? Y ahí el estómago vemos como ya le estamos dando prácticamente la vuelta. El estómago lo hemos liberado completamente de las partes, de sus porciones fijas al epíplomo. Muy bien, y a partir del píloro medimos más o menos 5 centímetros, 4 o 5 centímetros, y colocamos una marca, que más o menos es allí donde vamos a empezar a colocar nuestra sutura mecánica para realizar el corte del estómago. Ahí se le hace una marquita. Vemos que todavía queda un poco de piplón ahí sobre esa marca que tenemos que liberar. Y una vez liberado, el siguiente paso es ingresar con la sutura mecánica. ¿Qué son las suturas mecánicas? Son elementos, son instrumentos que tienen grapas, que lo que hacen es grapar el estómago y al mismo tiempo cortarlo, seccionarlo, ¿no? Y nos evitan hacer suturas manuales, se pueden hacer todo porque se coloca una sonda nasogástrica gruesa, ancha, que nos va a servir como guía, ¿no? Para, obviamente, porque a la hora de utilizar la sutura mecánica, cabe la posibilidad que dice que el diámetro aproximado que el estómago debe quedar es más de 35 French, y ahí va el primer disparo de sutura mecánica, ¿no? Ahí se va a realizar el primer disparo de la sutura mecánica, ¿no? Se acomoda el estómago, ¿no? Esta pinza de acá, como una zona blanca con hilos, esa es la sutura mecánica. Van a ver que cuando se hace el disparo, cómo se desprenden los hilos, contienen las grapas, y automáticamente sutura y corta. Y ahí ven cómo se comienza a cortar el estómago, bueno, y ven las hileras de grapas alrededor, ¿no? Son 3 hileras de grapas que generan o que evitan la... Y se continúa con el grapado, ¿no? Normalmente para poder resecar todo el estómago en su longitud, más o menos necesitamos en promedio de 4 a 5 disparos, ¿no? Son de buena calidad, de marca, obviamente cada disparo cuesta aproximadamente 1.500 soles, o sea, solamente en 4 a 5 disparos son como 7.500 soles que se utilizan como parte del presupuesto para realizar. Eso hace que la cirugía todavía sea un poco cara, lamentablemente no lo coberturan los seguros todavía, ¿no? Pero esperamos que es probable que en un futuro próximo ya pueda ser coberturada por los seguros, tanto el CIS como el Salud, y ya podamos, porque hasta actualmente el manejo de la obesidad todavía sigue siendo solamente privado, ¿no? Y bueno, y ahí continuamos con los disparos, llegamos hasta el ángulo de His. Y ahí ya se han completado, ya hemos seccionado todo el estómago residual, todo el estómago que está acá a la izquierda es el que vamos a retirar, y solamente el estómago que ha quedado es como un túnel. Usualmente, para darle reforzamiento a nuestra línea de sutura, la misma grasa visceral que hemos seccionado la volvemos a suturar, nos sirve como un parche biológico, ¿no? Nos ayuda a evitar fugas, a evitar fístulas, etcétera, ¿no? Y bueno, y de esta forma concluye la cirugía. Es una cirugía de 45 minutos, 1 hora máximo en manos expertas, y el paciente inicia un proceso de baja de peso, que ahí vemos la pieza operatoria, ¿no? Ahí vemos la pieza operatoria que ha salido, la cantidad de estómago que hemos resecado, y es un paciente que más o menos en un año, con una manga gástrica, puede llegar a perder de 60 a 65 kilos de peso por día. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, consultas, chicos? Lisette, ¿qué tienen mañana por la noche? Mañana no tenemos. Ah, mañana es jueves, ¿no? A ver un ratito, doctor.
La clase, lo que pasa es que ahorita estoy ya un poco medio cansado. ¿Ustedes creen que mañana podamos hacer cáncer gástrico? Mañana tenemos a las 7 con el doctor Alvisuri. En ese caso podría ser el día viernes. Mm, y de 1 a 2, ¿qué tiene? De 1 a 2. Vamos a estar con el doctor Chamán desde las 11:30. Ah, ya, ya, ya. ¿Y el día viernes, en el horario regular? No hay una clase programada todavía para el viernes. Ya. ¿Podríamos hacer la clase el día viernes a las 12? Sí, podría ¿De ser, 12 a doctor. 1? Todavía el doctor Arias no me confirma si va a cambiar perdón, el horario de la clase de mañana al día viernes. En ese caso, yo Ya, le y confirmo. mañana de 7 a 9 tendrán con el doctor Alvisuri. Sí, sí, doctor. Ya. A ver, mañana en la noche lo podemos hacer. Yo el viernes voy a estar libre más o menos de 12 a 3, ¿no? Entonces, en ese horario, o de 12 a 1, de 1 a 2, o de 2 a 3, tú me avisas y lo hacemos. Ya, doctor, le confirmaría mañana entonces. Sí, 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 porque ahorita ya. Ya, muchas gracias.